Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en este local de Ediciones Trinchera para presentar el libro eh, que coordina el doctor Floriberto González con otros dos colegas, Gunter Herce, entre otros, sobre el tema de la interculturalidad y las instituciones de educación superior. Entonces, pues aquí tenemos uno de los autores y coordinadores del libro y pues voy a presentarlo. El doctor Floriberto González es profesor del CIPES en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde imparten un posgrado que está en el padrón del PNPC del CONACYT. Es una maestría en estudios socioterritoriales, tiene también un doctorado que igualmente está en el padrón y es profesor también de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, pues lo invitamos para que nos platique un poco del libro. El tema de la interculturalidad me parece que vuelve a tomar relevancia en este contexto actual con nuevos escenarios, con actores viejos y otros que se van integrando. Es un libro de ensayos, entiendo yo que la mayoría o casi todos ellos fueron rectores de las universidades interculturales, que es una propuesta que nace en el gobierno de Fox. Y bueno, es un balance, desde mi punto de vista, un balance crítico también del papel de estas universidades, y digo que toma relevancia sobre todo ahora con la propuesta del nuevo gobierno de crear sus universidades del bienestar Benito Juárez, ¿no? El tema educativo evidentemente que es fundamental en una sociedad como esta, las llamadas sociedades del conocimiento, donde estamos viendo que el verdadero motor del desarrollo social pues es el conocimiento, pero donde también hay una tendencia, ¿no?, como que más que educar es escolarizar a la gente. Entonces una escolarización que parece que no nos va a resolver mucho. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa de las universidades, ese balance crítico en esas dos perspectivas, ¿no?, como propuesta educativa y también en ese contexto de la llamada interculturalidad. Entonces, pues qué mejor que uno de los autores, de los coordinadores del libro, para que nos platique del mismo. Adelante, doctor. Pues gracias por la invitación, gracias a Ulises, a Ediciones Trinchera, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar y de sacar varias ediciones. Le agradezco, doctor Humberto, por la gentileza también de que nos acompaña aquí en esta charla. Pues vamos a hablar un poco sobre el libro que es La gestión de la educación superior intercultural en México. Dicen que los libros tienen su propia historia. Incluso hay quienes dicen que los libros están ahí esperando que alguien los escriba, y pareciera ser que este libro esperaba que se empezara a escribir. Como usted recuerda, compadre, doctor Humberto, como usted recuerda, el proceso de la educación intercultural y principalmente a nivel superior, pues acá en Guerrero lo vivimos prácticamente desde su nacimiento hasta que se crea la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Este libro sobre la gestión de la educación superior intercultural en México, podemos decir que tiene su origen en un par de estancias de investigación que tuve. Una de ellas justamente en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, de manera conjunta con el doctor Francisco Rosado May, que durante el tiempo en que yo fui rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, él era rector también de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, y afortunadamente entablamos cierta amistad y también una relación académica, y eso nos permitió desarrollar otras actividades posteriormente. Entonces, de manera conjunta con el doctor Rosado May y también con el doctor Gunter Dietz de la Universidad Intercultural Veracruzana, él también le tocó ser rector algunos meses de esa universidad.
cuando yo era rector de la Universidad Intercultural de aquí del estado de Guerrero. Una pregunta nada más. ¿Esta intercultural veracruzana, bueno, hasta donde la información me alcanzaba, estaba integrada a la Universidad Veracruzana o es parte también de las propuestas de Fox? Bueno, me parece que es parte de la Universidad Veracruzana. O sea, eso a lo mejor le da una perspectiva diferente, ¿no? Tiene otra perspectiva, por supuesto, porque supongo yo que en términos académicos y administrativos depende más de la Universidad Veracruzana, aunque forma parte de esta, podemos decir, de esta red de universidades interculturales del país. Entonces, con la estancia que hice en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y posteriormente otra estancia de investigación que hice en la Universidad Intercultural Veracruzana con Gunther Dietz, surgió la propuesta de elaborar un libro. La propuesta que se hizo creo que fue muy simple, de que escribieran los ex rectores o ex rectoras que habían iniciado con las universidades interculturales, que se escribiera la experiencia que hubo para echarlas a andar en los diferentes estados y que quedaran plasmadas estas experiencias en un libro. Nos pareció que la idea era muy pertinente de dejar por escrito estas experiencias y se empezaron a enviar las invitaciones a los diferentes rectores y rectoras, y afortunadamente de las 12 invitaciones que se enviaron a nivel del país, 8 respondieron afirmativamente, y después nada más estuvimos a la espera de que llegaran los ensayos para incorporarlos al texto. Entonces es así como, digamos, se origina la idea y se echa a andar la idea de escribir este libro, que precisamente es una recopilación de 8 ensayos de diferentes universidades, de 8 universidades interculturales del país. Está la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, está la Universidad Intercultural Veracruzana, está la Universidad Intercultural del Estado de México, la de San Luis Potosí, la de Hidalgo, la de Chiapas, y me parece que también la de Tabasco. Entonces, en total son 8 ensayos, y yo creo que la riqueza que se rescata en estos ensayos es de que se plasma justamente se plasman las peripecias, ¿no? A través de las cuales se tuvo que pasar para que esta idea de gestionar educación superior intercultural se pudiera llevar a cabo. Hay algo que me faltó en la presentación y me disculpo por eso, pero aquí el doctor Floriberto fue rector de la Universidad Intercultural aquí en el estado de Guerrero. Eso pues no es una cuestión menor, me parece, en el tema pues del conocimiento de lo que es este proyecto. Si usted se acuerda, originalmente la primera universidad intercultural que se iba a hacer era precisamente la de Guerrero, y finalmente terminó siendo la sexta universidad. Ahora yo le pregunto, en su calidad de rector, tengo la impresión de que finalmente las universidades interculturales, desde el nombre terminaron no siendo precisamente haciendo honor a esto de la interculturalidad, porque les impusieron una especie de nombre estándar, es decir, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, del Estado de México, y eso, ¿no? Y la otra, tengo también esa impresión, ¿no? Puede ser de mi desconocimiento también de lo que pasaba realmente dentro de las universidades, pero como que no se hizo honor a esa interculturalidad porque como que hubo poco intercambio entre las mismas universidades, o estoy equivocado ahí, no sé, usted sáqueme del error. Bueno, yo creo que a lo largo de la charla vamos a abordar este aspecto que es, creo que, el corazón de las universidades interculturales, que incluso en el ensayo que yo escribo digo que algunas universidades, no puedo generalizar porque no las conozco, y además hay
quienes tienen ya la del Estado de México, que fue la primera que se crea en el 2003, prácticamente ya son 17 años de existencia, entonces ya tienen camino recorrido y seguramente cada universidad trazó su propio camino y su propio desarrollo. Algunas bien, otras mal y otras, no sé, a lo mejor pésimamente mal por las cuestiones políticas que empezaron a aparecer. El libro empieza con... Lo voy a, Estado de México, precisamente. Lo voy a mencionar exactamente, pero antes empieza con un prólogo. Y el prólogo precisamente lo escribe el que era en ese momento el director de la Dirección Fernando General Salmerón. de Educación Intercultural Bilingüe, el doctor Fernando Salmerón. Y en este prólogo él justamente hace un recuento porque duró prácticamente 9 años en la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, y hace un recuento de las peripecias, de los problemas a los que se enfrentó no solamente la dirección, sino precisamente las diferentes universidades interculturales. Y en lo que él expone me llama la atención un párrafo ahí, un par de términos que menciona y dice que pues una cosa es la consulta, la planeación, la ejecución y la evaluación de las universidades. Nosotros sabemos muy bien lo que fue la consulta aquí en Guerrero para echar a andar el proyecto de la Universidad Intercultural. Creo que eso lo hicimos bien, pero ya cuando se viene el proceso de la planeación, la ejecución y la evaluación, pues entonces cuando empiezan a aparecer diferentes actores políticos, tanto a nivel de la federación como estatales, y entonces ahí como que se pierde el control. Y hay universidades en donde la evaluación, prácticamente la última etapa digamos, del proceso de la educación superior, que es la evaluación, para tratar un poco de ver cómo va el desarrollo de los diferentes programas educativos, pues prácticamente es nulo en algunas universidades. Entonces, creo que cada una de las universidades tomó su camino, con muchos problemas, cierto. Acordémonos de la Universidad Intercultural del Estado de México. El primer rector no terminó, el segundo rector tampoco termina, el tercero, que estaba ahí como encargado, pues dura meses, y posteriormente soy nombrado como rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, que tampoco concluyo mi gestión, que era de 4 años. A los 2 años renuncio por los problemas justamente que no eran de índole académico, sino que eran de índole político. Y yo creo que esto permeó en varias universidades. El hecho de que, creo que en todas las universidades es así, creo, pero el hecho de que en el decreto de creación sea el gobernador en turno quien nombra a los diferentes rectores, creo que ese es un grave problema. Ese es un grave problema porque pues se puede ser, no estoy generalizando, puede ser que se nombre a personalidades que de lo que menos saben es de educación superior, y de lo que menos saben es de educación superior intercultural. Entonces es ahí cuando las instituciones empiezan a tomar otro rol. En el ensayo que yo hago, y ahora volviendo a la pregunta que hace, en el ensayo que yo elaboro planteo de que lo intercultural es nada más como un apellido que llevan algunas universidades. En lo personal yo me refiero en ese ensayo a toda mi experiencia, desde la gestión hasta que fui rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Menciono de que lo que menos había cuando yo estuve de rector era justamente el enfoque intercultural. Lo que menos había. Y cuando uno analizaba qué estaba pasando ahí con la planta docente, principalmente con las autoridades tanto estatales y federales, era algo muy curioso.
Es decir, la planta docente, aunque haya sido contratada, algunos mediante examen de oposición y otros porque eran recomendados de algún partido político, es de que habían sido formados en universidades, no sé, tradicionales, si le podemos decir, y obviamente que ya el chip que llevaban aquí, pues era abordar el conocimiento de una manera muy sistematizada, de una manera occidental, si se quiere, y abordar el conocimiento desde el punto de vista intercultural, pues estaba prácticamente no cabía en sus esquemas. E incluso yo lo comentaba en las reuniones de profesores, les decía, bueno, pues es que el término intercultural aquí en esta universidad es solamente de apellido de la institución, pero en la práctica esto está terriblemente ausente. E incluso si nosotros consideramos que la interculturalidad es una postura ética de cómo se relaciona uno con la diversidad, pues ahí también estaba ausente porque pues el racismo, la discriminación de parte de los que llegaban de fuera, pues estaba a la orden del día, ¿no? Entonces el mito ese de que los indígenas son muy buenas gentes y que no hay eso que se da en la población mestiza, pues no es cierto. Ahí sí le dicen a uno, ¿tú qué vienes a hacer aquí si no eres de aquí, si eres de otro estado? También son, ¿no?, racistas. Entonces el racismo sí está presente y yo lo que les decía, bueno, y entonces el aspecto intercultural, pues ¿dónde queda, no? Duré 2 años como rector. Se vino el problema de la desaparición de los 47, luego también se 43. De los 43, luego también se viene el problema de la contingencia ambiental aquí en Guerrero y salieron a relucir problemas políticos, problemas de ambiciones personales de un grupo de profesores y bueno, entonces consideré que mi estancia ahí estaba terminada, ¿no? Sí, evidentemente que pues hay eso de pues ojalá ella estuviera contaminada de política educativa, las unidades interculturales, pero es una política rupestre, ¿no? Digo, el caso de Guerrero, y yo no sé cómo estén las otras. Pero bueno, le quiero preguntar como diría Gabriel García Márquez, de la carpintería de este libro, porque al final, más allá de que hay 3 coordinadores, pero usted vivió, conoció el peso de lo que implica coordinar un libro, las lecturas que se hacen, y eso pues le permitió ese conocimiento también de alguna manera del resto de estas universidades, ¿no? En este caso, pues no es una visión menor, es la visión de quien vive todo ese proceso de cómo conducir una universidad, porque independientemente de las características que tengan, pues es una universidad, y en esas universidades, pues para honrar su nombre, pues no solamente se desarrolla la docencia, entiendo que se hicieron esfuerzos por la investigación, por la cuestión de la difusión cultural, con muchas dificultades, porque bueno, no son las únicas, ¿no? Donde digamos quizás la parte más, el eslabón más débil de la cadena sea precisamente el tema de la investigación, y ahí pues igual a lo mejor por esta visión que usted mismo dice, ¿no? Porque de pronto cuando hablaban de interculturalidad solamente la asociaban a los indígenas, y bueno, tampoco los indígenas son muy interculturales que digamos, ¿no? También tienen esos rasgos que usted te define, que tienen sus razones históricas, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues se planteaba como un proyecto educativo distinto. Entonces, en ese proceso de construcción del libro, ¿cómo vio usted ese contraste, ¿no? Porque evidentemente los estados pues también son distintos. Una cosa es el Estado de México, ¿no? Bueno, donde sé, la Universidad Intercultural está plantada en una zona, Ñañú dirán allá, Otomí y Mazahua, ¿no? Donde estoy en esa zona de San Felipe del Progreso. En el caso de la Universidad Veracruzana, pues es otra realidad también, ¿no? Entonces,
en la escritura, ¿cómo aprecia usted esos contrastes de estos, que además los rectores también eran diferentes por origen, por formación, por lo que sea? Coordinar un libro, decía nuestro amigo Daniel, de que coordinar un libro es como andar queriendo agarrar gallinas. Entonces anda uno y que apúrenle y apúrenle y apúrenle y se empiezan a agotar los tiempos y los ensayos no llegan y bueno, así también nos traía el doctor Francisco Rosado Maya a todos nosotros, ¿no? Porque él fue el que coordinó la revisión de cada uno de los artículos, de los ensayos, y lo admiro porque tiene mucha disciplina para producir, para escribir, para publicar, y entonces él era el que nos andaba carrereando. Entonces, para empezar, con lo que uno se enfrenta es de que hay que carrerear a los que van a colaborar, van a participar en el libro. Después viene la cuestión de la revisión, de darle formato, y esa también es otro problema porque cada quien tiene su estilo y luego no quiere uno que le quiten nada. Entonces déjalo como está. Y luego viene la revisión por parte de la editorial. Entonces que aquí Ulises cuando revisa el libro ensayo tras ensayo dice, oye, pero es que esto no puede ir, es que hay que quitarle. Digo, mire, espérate, pues hay que preguntarle al autor a ver si quiere que se le quite o cómo está esto, ¿no? O fue un error de dedo, en fin. Y después viene la cuestión de la edición, la de los recursos, para que pueda salir y finalmente pues aquí con el apoyo de Ediciones Trinchera sale el libro. Entonces creo que ese fue un mérito de todos los que participamos. Los 8 ensayos creo que son muy enriquecedores por la diversidad en que se encuentra cada una de las universidades y en que se echaron a andar cada una de ellas. Creo que esa es la riqueza y por eso es de que estábamos empeñados en que se pudiera publicar un libro de estas características. Tenía que quedar por escrito quiénes las fundaron, quién fue el primer rector o rectora, qué problemáticas estaba enfrentando, cuál era la visión de la CGIB, que Fernando Salmerón hizo una reseña excelente, ¿no? Cuál es la relación entre la federación y los diferentes estados, cuáles son los problemas a los que se enfrenta cada una de las universidades interculturales, tanto en términos académicos como principalmente financieros. Entonces, pues un poco esa fue digamos, el proceso que nos llevó a sacar el libro. Finalmente sale a la luz. Hay una versión digital que se subió a la red y puedo decir que tiene muchas visitas el libro en la red. Ha sido consultado en diferentes países, por diferentes investigadores y creo que fue un gran acierto haber dejado por escrito esta experiencia de los rectores y rectoras, porque había 2 rectoras, sobre las peripecias de estas universidades interculturales, de cómo inician, y ahorita por supuesto que cada una de ellas ya agarró su rumbo, a veces algunas bien, algunas muy bien yo diría, y otras pues que ahí van, pero soy de la idea de que las instituciones sean las que sean, no tienen un solo camino, sino que a veces caminan hacia adelante, a veces hacia atrás, a veces hacia la izquierda, a veces hacia la derecha, a veces se estancan, porque depende mucho de quiénes estén al frente en su momento, de quién sea el personal, si hay líderes académicos, si nada más son líderes políticos, si ven la institución como académica o la ven como una forma de hacerse de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cuestión ahí que me llama la atención, porque no sé si es un problema de información que yo tenga, pero yo tenía entendido que eran 10 universidades interculturales en el país. ¿Qué pasó con los otros? ¿No quisieron participar o qué pasó ahí? Bueno, me acuerdo de 2 universidades,
Me hubiera gustado mucho que participara la Universidad de Michoacán, pero ellos estaban en un proceso como de cambio de rector, pero además tenían procesos por la elección de rector. Ahí como que tenían un problema, entonces no le hicieron mucho caso a la invitación que se les hizo para... Y además el primer rector había fallecido, entonces no hubo posibilidades de que participaran con un ensayo. La Universidad Intercultural de Sinaloa, que es un caso paradigmático, tampoco hubo posibilidades de que participaran, y creo que fueron las dos, y las otras, no sé si son 10 o 12 universidades interculturales. Entonces esas fueron las razones por las cuales no participaron, pero las demás muy bien, de manera, pues no puedo decir expedita, pero sí de buena forma aceptaron participar en el libro. Bueno, está evidentemente la gran mayoría, eso nos da una fotografía, ¿no?, de lo que realmente pasa al interior de las universidades, y sobre todo la participación de quien coordinaba, en este caso del doctor Salmerón, que pues me parece que sí se involucró plenamente con el libro, de acuerdo con la introducción que él hace, en la presentación que hace de este texto, ¿no? Y ahorita que usted mencionaba, por ejemplo, la recepción que ha tenido en otros contextos, entiendo yo que a través de la red, incluso fuera del país, ¿no? Digamos, ¿cuál sería como aquellos referentes con los que uno pudiera permitirse que abrir un diálogo, por ejemplo, con esos contextos extranjeros? ¿O solamente son comentarios generales? ¿No ha habido así alguna referencia más específica sobre cómo dialogar desde la perspectiva intercultural con ellos? Creo que la cuestión de la educación superior, desde el enfoque intercultural, está teniendo mucho impacto y mucho auge desde América Latina para acá. En las consultas que tiene el libro no hay comentarios específicos sobre él, pero sí dice del número de consultas que va teniendo. Entonces, lo único que yo puedo decir del libro es de que por el número de consultas ha tenido buena, digamos, acogida en el medio de la educación intercultural a nivel de educación superior, y yo creo que lo que ha faltado en este sentido es de que pudiera haber algo así como una mayor discusión al respecto, que sí la hay, pero que estamos ausentes aquí en Guerrero. O sea, esta discusión entre universidades interculturales creo que está ausente, y me atrevería a decir, y espero equivocarme, que a nivel del país, o sea de México, hay muy poca discusión entre las diferentes universidades respecto al enfoque o respecto a la forma de abordar el conocimiento desde el enfoque intercultural. Están como muy aisladas. No sé si porque son universidades nuevas, o porque se han atomizado, o porque tienen una pata en la federación y tienen otra pata en el estado, y entonces se sienten así como que... e incluso fíjese que el presupuesto que da la federación es un presupuesto que le llaman solidario, es decir, ni siquiera se consideran así como instituciones, no sé cómo llamarle, pero cuando nos tocaba a nosotros ir a gestionar el recurso, dice, bueno, es que es un recurso solidario que se les da, ¿no? O sea que si la federación quisiera, pues no les daba nada. Es de este proceso de escritura que es una reflexión autocrítica, no precisamente de evaluación, pero sí es un ejercicio autocrítico de todos los rectores, pero tengo la impresión que, digo, por la lectura del texto,
que no solamente es esa visión administrativa, sino como el nombre lo indica, de ese interés de gestionar el conocimiento de distinta manera, pero como usted mismo dice, ¿no? Ese diálogo de pronto como que no salió hacia afuera, sino que cada rector intentó hacer ese diálogo en su contexto, pues en sus universidades. Pero después del ejercicio de escritura, después de esa lectura, ¿no se ha mantenido esa comunicación para darle continuidad a este proceso? Bueno, nosotros acuérdese que continuamos trabajando la cuestión intercultural desde la educación superior e incluso a nivel de posgrado. Acuérdese que en el Colegio de Guerrero nosotros tenemos una maestría y un doctorado en educación intercultural. Pero podemos decir que eso lo hicimos a título personal o como equipo de trabajo o como desarrollando una línea de investigación en ese sentido. Pero como que a nivel nacional no hay no veo mucho, supongo que sí se da, pero como que no veo consolidada esa relación y esa retroalimentación y enriquecimiento entre las universidades interculturales. O sea, como que no lo veo, como que no está presente. Y en este sentido cada universidad está tomando su propio camino, está desarrollando, y eso es legítimo y eso es bueno. Y qué bueno que estén tomando su propio camino. Pero mientras sigan aisladas y atomizadas, sin una red que me parece que existe, sólida, en donde se convoquen y frecuentemente tengan discusiones al respecto sobre el enfoque intercultural en educación superior, yo creo que si eso no se da, van a terminar siendo una réplica de las otras universidades. Y mal, y además lo van a hacer mal porque las otras universidades tienen una gran tradición, o sea, tienen siglos de desarrollo, y estas universidades son nuevas, y querer ser una réplica de las universidades tradicionales, pues van a terminar haciéndolo mal, porque no están hechas para eso. Pero en ese sentido, ¿qué tanto pudiera ayudarnos el libro, por ejemplo, pues para que conozcan su parte de su historia, o por lo menos una versión de la historia, viniendo de gente que está autorizada para hablar de eso, sea como sea, pues es una visión, digamos, en este caso de los rectores, pero que la conocieran no sé qué tanto acceso han tenido ahí los profesores, si se ha presentado el libro, y si no, pues debiera presentarse, porque para hacer valer ese principio que dice que quienes no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Entonces, que conocieran esa parte de su historia para enfrentarla críticamente y para que también se generara ese debate al interior de las propias universidades. Claro, no somos muy dados a eso porque no nos gusta que nos miren críticamente, siempre queremos que hablen bien de uno, ¿no? Entonces, ese es el problema, pero yo no sé qué tanto, si se hizo ese ejercicio, se intentó o no se ha podido realizar, pero debiera hacerse desde mi punto de vista. Se intentaron se llevaron a cabo más bien un par de presentaciones. Por ejemplo, lo que pasa es de que eso también depende mucho de la relación que se tenga y con las diferentes universidades interculturales, y además si hay la disposición para que se presente algún libro. Entonces, en la Universidad Intercultural Maya se presentó el libro, ahí hasta donde yo lo he visto y la experiencia que tengo, porque me han invitado varias veces a estar con ellos, incluso en el 2019, a finales del 2019, en diciembre más o menos, estuve en un seminario con ellos. Luego después se vino lo de la pandemia. Entonces a la Universidad Intercultural Maya más o menos la conozco. Ahí se presentó el libro primero. Se distribuyó, eso sí, se distribuyó en todas las universidades. Se envió el libro, lo conocen, lo tienen a la mano. Y además está en la red, que esa es una herramienta magnífica para consultar este tipo de libros, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar en físico. Aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero también se les hizo llegar sus ejemplares, y se ha distribuido en diferentes eventos en donde hemos estado.
para que se conozca. En el libro yo creo que se pueden detectar un par de cuestiones que son fundamentales para su propio desarrollo. Una de ellas es el recurso. A diferencia de la Universidad Intercultural del Estado de México, en donde el Estado aporta el 80%, el Estado de México es, en comparación al Estado de Guerrero, en términos de recursos, pues es otra cosa. Y la Federación le aporta el 20%. Pero, por ejemplo, en la mayoría de las otras universidades, los estados aportan el 50% y la Federación aporta el otro 50%. La Federación cumple en tiempo y forma, me consta, pero luego los estados no. Y entonces es ahí donde se empiezan a tener problemas financieros. Creo que ese es uno de los problemas. Y lo otro es de que la Federación lo ve como apoyo solidario, como que no tiene obligación de aportar el recurso para estas universidades. Y así lo dicen, es que este es un apoyo solidario que le damos a las universidades interculturales. Entonces yo creo que en ese sentido ahí hay algo que hacer para que se consolide el presupuesto. Y lo otro es de que la CGIB tiene que jugar así un papel como de darles un poco de más autonomía en el desarrollo de sus actividades académicas y desarrollo académico. Porque hace rato usted decía, bueno, el nombre parece ser que es genérico. Bueno, hasta los programas educativos son genéricos. Y entonces eso me parece a mí que actúa como una camisa de fuerza al interior de los cuerpos académicos y de la planta docente de las diferentes universidades que no les permiten desarrollarse. Y lo otro que yo veo es de que algunas universidades, espero que no todas, se han politizado a tal grado de que los gobiernos en turnos las ven como un espacio en donde pueden colocar a alguien que pues a lo mejor no alcanzó algún puesto en la estructura administrativa y pues bueno, se va de rector a la Universidad Intercultural, aunque de educación y menos de interculturalidad, pues no sepan nada, ¿no? Y eso es lo que da el traste con este tipo de instituciones. Bueno, pero entonces a través de esa asfixia financiera pues ejerce también un control que finalmente pues termina no precisamente apuntalando un proyecto educativo, sino más bien volviéndolo un proyecto escolar y de mala calidad. Es decir, lo que quiero decir con esto que entonces pareciera que el gobierno, no lo encontré en los textos, más que es una interpretación más bien de la lectura de los mismos textos, como usted dice, no en todos lados es igual, pero en los estados con más carencias, pareciera que hay una especie de política, llamémosle así, educativa, de dar una educación pobre a los pobres, ¿no? Entonces ahí todos esos problemas finalmente pues se los dejan a los rectores, y ahí entonces ¿qué hacía? Bueno, en su condición de rector esta sí ya es más pregunta directa, ¿no? Por ejemplo, frente a esas carencias, pues el rector entiendo yo que queda atado de manos ahí, o qué hace con un personal que supongo que le está exigiendo respuestas o soluciones, o los mismos estudiantes, y más si se cometen, por ejemplo, los errores, desde mi punto de vista, con todo respeto para quien lo haya hecho. Creo que uno de los rectores ya no está, creo que ya no vive, pero creo que instalaron viviendas adentro de la institución, en el caso de aquí del estado de Guerrero, y sin presupuesto, pues eso es muy complicado, ¿no? Bueno, usted se acordará de que para empezar la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero para la gestión fue un trabajo arduo. Ese lo conocemos desde sus inicios. Pero ya en el momento de la planeación, cuando se crea, empiezan a aparecer diferentes actores que ya no veían este proyecto como un proyecto académico, sino como un proyecto político. Y esa es otra historia que también está escrita en otros textos. Y entonces acuérdese que la ciénega en donde se instala la Universidad Intercultural en Guerrero, ese no era el lugar. Esa fue una decisión política.
Y en el libro lo menciono, pero acuérdese también que se nos dijo que no mencionáramos la fuente. Fue una decisión de Estado que se creara ahí, porque no le podían crear una institución de este tipo a la comunidad del Rincón, en donde se había creado la policía comunitaria. Entonces, que era peligroso crear e instalarles ahí esta universidad que podía tomar otros derroteros. Entonces, las instituciones se enfrentan a ese tipo de decisiones, y después salió contraproducente porque la comunidad de la Ciénega, bueno, eran entre estudiantes, profesores, trabajadores y directivos, la población rebasaba en mucho a la población de la comunidad de la Ciénega. Entonces imagínense, había que darles hospedaje, había que darles alimentación, había que darles otro tipo de servicios. Y la comunidad, al no estar preparada para ofrecer estos servicios, pues obviamente que al interior de la universidad se crearon comedores y se crearon dormitorios. Y eso a la larga crea otro tipo de problemas, y cuando yo estuve, hasta había la propuesta de crear ahí un servicio de guardería, porque bueno, los embarazos estaban a la orden del día. No, es algo... Y yo creo que en otras universidades, si no fue en esas condiciones, algo similar, porque estas universidades se crearon en lugares muy apartados, en comunidades muy aisladas, porque además ese era el objetivo, de ofrecerles una educación superior a la población de origen mesoamericano, ¿no? A la población indígena. Bueno, pues es que yo no quería mencionar esto porque, pues, finalmente aquí se trata de, pues, la conversación va sobre el texto, ¿no? Pero bueno, ya que usted menciona estas cosas, efectivamente se trataba de mirar a los marginados, pero la idea utópica que compartimos alguna vez era de darle la mejor educación a esos grupos marginados, y precisamente porque teníamos referentes aquí lo hemos citado varias veces, aquí en Guerrero teníamos un referente como Altamirano, que siendo una persona pobre, que sin recursos, ganó una beca, tiene suerte que alguien creó una beca, que no era cualquiera el que creó esas becas, era nada más y nada menos que el más brillante de los liberales del siglo XIX, Ignacio Ramírez. Gana la beca, se va a estudiar, se lo encuentra ya como maestro, y pues teniendo un buen maestro, pues la cosa es diferente, lo transformó en 4 o 5 años, lo vuelve un intelectual universal. Eso es más o menos, digo, guardando las proporciones y los tiempos, las distancias, esa era la idea, ¿no? Pero bueno, el problema es de la clase política, que todo lo ve desde la rentabilidad política, y eso da al traste, ¿no? Pero regresando a este asunto, ¿no? Pues eso le complicaba, si de por sí ya la universidad tenía esas presiones financieras, pues complicaba la tarea de los rectores. Como usted dice, no en todos lados era lo mismo, pero finalmente hay una situación que creo yo que sí los uniforma, porque de todos modos el presupuesto siempre era deficiente, pues, ¿no? Creo, para todas las universidades interculturales, porque siempre las vieron como las universidades, pero en pequeñito, ¿no? Creo que ese fue uno de los errores, como son para los indígenas, que no era precisamente, tampoco esa era la idea, que eran exclusivamente para los indígenas, ¿no? En ese sentido, pues yo no sé, me imagino que las respuestas frente a eso también fueron distintas, pero que como que no se pudieron quitar ninguna de las universidades, es parte de ese estigma, que solamente era para los indígenas. Y no sé si eso tuvo que ver también con ese racismo del propio gobierno para la asignación de recursos, porque eso sí no se menciona con claridad en los ensayos. El recurso financiero es un problema para las universidades interculturales, y yo creo que también para las otras, pero más para ellas. Bueno, ya mencioné algunos factores, pero lo otro creo que es justamente eso que comenta, ¿no? De que se tiene la idea, e incluso en los diferentes estados, se tiene la idea de que son universidades así como no solamente de segunda, sino a lo mejor universidades de tercera, y que es para una población en donde
pues lo que menos hay que darles es una educación de calidad. Porque si fuera todo lo contrario, y me voy a referir aquí a nuestro contexto, que lo conocemos más o menos en el estado de Guerrero, pues la Secretaría de Educación Guerrero debería de estar preocupada porque se tenga la dirección de esta universidad, y no solo de ella, sino de otras más al interior del estado, pues verdaderos líderes académicos, que las orienten, o sea, que las fortalezcan, porque ese es el papel de las universidades, la cuestión académica, de investigación, de vinculación. Pero luego resulta que esas instituciones vienen siendo el refugio de algún político, de alguien muy cercano al gobernador en turno, y los nombran justamente por la rentabilidad política. Ese viene siendo uno de los problemas de estas universidades, de algunas universidades, lo voy a dejar así, de algunas universidades. Ahora que vamos a tener nueva administración en el estado de Guerrero, pues le va a tocar nombrar de nueva cuenta a quien vaya a dirigir la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Esperemos que en unos 3, 4 meses me estén desmintiendo de lo que estoy diciendo, o o se afirme esto que estoy comentando al respecto. Entonces, esto también va de la mano. Y lo otro es de que la institución llamada Secretaría de Educación Guerrero, no sé si por omisión, mete muy poca mano. Desconozco cuántos programas tiene evaluados la intercultural del estado de Guerrero, evaluados por los CIES. Desconozco si la planta docente tiene perfil PRODED y cuántos tienen perfil PRODED. Desconozco cuántos cuerpos académicos están consolidados. O sea, desconozco si se está trabajando en ese sentido. Desde hace un par de años o más, desapareció del escenario la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. O sea, no se ve, no se escucha. Somos testigos de que prácticamente no se sabe qué está pasando con esta universidad, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, haciendo el libro se edita en 2019, ¿no? 2018. 2018. En estos 3 años, digamos, de intenso intercambio ahí que han tenido ustedes, sobre todo los, pues, con los, en este caso con los lectores que han revisado el texto, con los rectores mismos, algunos efectivamente, pues lo más seguro es que la mayoría ya no está en el cargo. Creo que los que escribieron ya todos habían salido, ¿no? Y entonces eso permite un balance más reposado. Entonces, a la distancia de este corto tiempo de haber escrito el libro, ¿cuáles serían, digamos, las enseñanzas que dejó ese intercambio, ese debate? De alguna manera fue un debate de ideas sobre un tema sobre una preocupación común. Muchos rectores iban de paso. Echaron a andar las universidades interculturales y hasta ahí llegó su papel. E incluso su quehacer cotidiano no era precisamente ni el de ser docentes, ni menos estar trabajando la cuestión intercultural. Pero los azares del destino hizo que fueran rectores en ese momento y hasta ahí terminaron. Pero hay otros y otras que no solamente fueron rectores de esas universidades en sus inicios, sino que además venían trabajando la cuestión intercultural. Su quehacer cotidiano es la academia y la investigación, e incluso hay quienes continúan al interior de esas universidades. Por ejemplo, quienes coordinamos el libro, el doctor Francisco Rosado May de la Intercultural de Quintana Roo, él es docente investigador ahorita, después de que dejó la rectoría, él es docente investigador, entonces él continúa allí, y eso por supuesto que permite hacer otro tipo de cosas, ¿no? No digamos el doctor Gunter Díez de la Universidad Veracruzana, entonces él es un investigador connotado sobre la cuestión intercultural, y aunque fue rector muy poquito tiempo, pero él continúa ahí al interior de la universidad.
Bueno, yo me desligué prácticamente de la intercultural y me imagino que hay otros ex rectores que también terminó su rectorado y continúan al interior de estas universidades. Y creo que ese ejercicio es muy bueno. Ese ejercicio es muy bueno porque toda esa experiencia adquirida en la administración, en la gestión de recursos, pues ahora al formar parte del personal académico, pues les permite tener otra visión y tomar otras decisiones. El problema, y con esto termino mi comentario, el problema es cuando desde la administración, o sea, desde los gobiernos en turno de los diferentes estados, nombran a alguien que no tiene nada que ver con la educación y simplemente van de paso. Y yo creo que en Guerrero las instituciones de educación superior están plagadas justamente de eso. Sí, ahorita que menciona a Gunther, me acuerdo que apenas hace unos meses, no tiene mucho, me tocó compartir una mesa con él ya de manera virtual, en un evento que convocaron, pero no era precisamente de universidades interculturales. No me acuerdo, pero era un evento donde él estaba ahí, bueno, me tocó intercambiar algunas cosas ahí con él y con otros colegas. Pero como usted dice, bueno, esta gente pues no se aleja de la academia, sigue manteniendo esa reflexión, que finalmente pues eso ayuda, ¿no? a enriquecer el debate, ¿no? Sobre un tema que yo creo que sigue vigente, ¿no? Porque pues los problemas que aborda la interculturalidad desde la no discriminación, desde la cuestión del respeto a las culturas, el racismo, pues ahí los tenemos presentes todavía, están vigentes, ¿no? Creo que la pandemia los hizo más visibles todavía, ¿no? Por eso nos acordamos de la vigencia que tiene este libro, ¿no? Y de la importancia que tendría para no solamente para los profesores que están en la Universidad Intercultural, ¿no? Aquí en Guerrero, sino para el resto de colegas, ¿no? que trabajan el tema de la educación, porque como usted sabe, Guerrero es uno de los estados pues yo creo que con el mayor rezago educativo, por ejemplo, no solamente con cifras de analfabetismo, que somos el más alto, ¿no? Algunos dicen el 12%, otros manejan el 15% o hasta el 20%, ¿no? Pero suponiendo que fuera el 15%, es altísimo el número de analfabetas aquí en Guerrero, ¿no? Y bueno, los estados del sur siempre llevamos esos rezagos más fuertes, ¿no? Y pues por último le preguntaría, ¿no? ¿Qué cambió? Si no les puedo preguntar a los otros rectores, pero usted los conoce, pero por lo menos para usted, ¿qué cambió con el libro? Porque les vuelvo a repetir, ese análisis reposado es una mirada también autocrítica, es una mirada crítica, pero también autocrítica. Realmente se pudo hacer algo que cambiara la esencia de las universidades interculturales para que sirviera como propuesta y proyecto educativo, o las resistencias o las inercias son tan grandes y que vienen desde adentro del propio gobierno también. Entonces, pues se haga lo que se haga es muy complicado, o más bien pareciera que trabajan en contra de los intentos de cambio que se puedan hacer con la mejor voluntad que se pueda tener. Bueno, creo que definitivamente un libro no puede cambiar una realidad educativa a nivel nacional y menos a nivel estatal. Bueno, quién sabe, guardando las proporciones. Acuérdense que Rousseau provocó una revolución con el contrato social. Sí, pero eso fue otra cosa. Pero ahí está el libro como referente. Leerlo yo creo que da algunas orientaciones sobre la problemática que viven estas universidades. Pero yo creo que hay un hecho de realidad. Ahí están las universidades interculturales. Y no es una, ni dos, ni tres, ¿no? Sino que son 10 o 12 universidades interculturales. Y se han ido creando otras que no pertenecen a digamos, a este sistema
de universidades interculturales, pero que se llaman universidades con ese enfoque intercultural. Bueno, entonces ahí están las instituciones y yo creo que así un poco a la distancia, lo que hay que hacer ahora es que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales tienen que llamar así como a una evaluación. ¿Qué están haciendo las universidades? Pero me imagino que los gobiernos estatales y los federales no llaman a eso porque lo primero que les van a decir, bueno, necesitamos recursos. Y los gobiernos estatales lo que menos quieren dar son más recursos a estas universidades. Entonces mejor como que dicen, bueno, está bien, tú haces como que trabajas y yo hago como que te doy un poco de recursos y no pasa a mayores. Pero ya como instituciones instaladas, todas las universidades tienen excelentes instalaciones físicas. Todas, hasta las que yo conozco, tienen excelentes instalaciones físicas. Y yo creo que entonces ahora habría que dar el siguiente paso de evaluar al personal docente, pero con otra política, de ver si los programas que están implementando son pertinentes, darles otro enfoque y que venga la evaluación. O sea, tiene que venir la evaluación para este tipo de universidades porque de lo contrario, pues van a seguir así como en el anonimato, ¿no? También. Bueno, por último, usted como hombre educado, me consta hombre culto, además que sabe de educación, ¿qué propondría si volviera a ser rector? ¿Le gustaría volver a ser rector? Digo, para hacer otro libro. Bueno, yo agradezco la oportunidad que se me dio en su momento para ser rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Y hasta ahí terminó esa etapa que nos llevó, acuérdese que nos llevó muchos años la gestión de ese proyecto. Y yo hasta ahí lo di por terminado. No soy muy dado a los puestos administrativos. No soy muy dado, soy más dado un poco a la cuestión de la academia, de la docencia. Me gusta la docencia. Me gusta más el trabajo con estudiantes, en grupo. Y eso de volver a ser rector, dijera mi abuela, pues ni Dios lo mande, ¿no? ¿Escribir otro libro? Bueno, pero los libros se pueden escribir sin necesidad de pasar por esa experiencia que ya se tiene. Pero la pregunta era también porque, como usted bien dice, y eso es cierto, ¿no? Luego nombran a gente que no tiene más que su ambición por ocupar un espacio. Yo estoy seguro que Ulises está haciendo más por la educación que el secretario de Educación que está allá, ¿no? Pero Ulises está aquí, debiera ser el secretario, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un cambio de gobierno en Guerrero. Y ojalá Ulises nos invite de aquí a unos 3-4 meses, que ya el gabinetazo en Guerrero va a estar prácticamente completo, y entonces espero que nos invite, que no haya mordaza, y que nos invite y hablemos de quién va a ocupar la Secretaría de Educación en Guerrero. Y entonces espero que me equivoque y no sea que vaya a ser alguien que de educación no sepa absolutamente nada. Porque entonces otra vez volvemos a las mismas discusiones de siempre, ¿no? Y por eso la educación en Guerrero pues está por los suelos y terriblemente mal. Y lo otro es de que también puedan poner a alguien que tiene los grados académicos, pero cuya práctica así sea más que nada ambiciones políticas, ¿no? También es eso. Son las dos cosas, ¿no? Finalmente, pues el grado académico no decide tampoco la pertinencia a veces en los espacios, ¿no? Y yo espero que efectivamente, yo esperaría verlo usted ahí en la Secretaría de Educación, o Ulises en Comunicación Social, ¿no? Y si es de Comunicación Social, pues ya no nos va a invitar, evidentemente, ¿no? Por supuesto, mejor, mire, para que nos vuelva a invitar Ulises y nosotros podamos estar aquí, mantengámonos independientes.
Yo creo que esa es una cuestión central, aunque esa independencia cuesta carísima. Por supuesto. Nosotros, bueno, los pocos campesinos que quedamos, por eso vivimos ahí disfrutamos esa independencia. Y pues muchas gracias, doctor Floriberto, fue un placer escuchar esta cátedra que nos ha dado con este libro, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, compadre, doctor Humberto, gracias Ulises y al equipo. Pues ya tenemos ahí.